¿Qué es una falacia? ¿Ya? Una falacia en el campo de la lógica es una argumentación o razonamiento que parece válido a simple vista, pero que no lo es, ya sea que se comete de manera intencionada con fines de manipulación y engaño o de manera desinteresada. Eso es una falacia. Una falacia no necesariamente es una mentira. Simplemente es, acuérdese, un argumento, un razonamiento que parece que fuera válido, pero que en realidad no lo es, que algo está por ahí como que no cuadra, que no es lógico, que no es verdadero o que no es algo valedero también. Eso es una falacia. Y hay diferentes tipos de falacia que incluso son ocupados en varios campos. Encontramos falacias en la publicidad, en lo que muchas veces las personas pueden vendernos, encontramos falacias, incluso en nuestro diario vivir. A veces uno hasta inconscientemente comete falacias o en su diario vivir, en su cotidianeidad, tiene también estas falacias. Entonces, vamos a aprender a identificarlas cada una de ellas y también es muy importante y necesario que se aprenda el nombre de las falacias, porque el examen presenta eso. El examen sí presenta el nombre, le ponen textos y usted tiene que elegir qué tipo de falacia es. Por eso es que debemos aprender a identificar y eso es lo que vamos a hacer. Vamos entonces a ver la primera falacia. La primera falacia es la falacia ad hominem, que es el argumento en contra de la persona. ¿A qué se refiere esta? Esta falacia es cuando se ataca a la persona en lugar de atacar el argumento. ¿A qué nos referimos con esto? A que nosotros atacamos directamente a la forma de ser de la persona, ya sea por fuera o por dentro, ya sea en su físico o en su personalidad, en lugar de atacar o discutir lo que la persona diga. Entonces, si la persona dice un argumento, nosotros, en lugar de decirle, no, tu argumento está mal porque estás equivocado en esto no tiene sentido, lo que tú dices no es verdad, uno dice, ay, qué tonto que eres, es que nunca piensas, es que tú cómo puedes entender eso, tú no entiendes. Entonces uno en lugar de centrarse en el argumento, se centra en atacarle a la persona como tal. A eso se refiere esta falacia. Pero no solo es atacar a la persona como tal con algo malo, sino a veces también puede ser de pronto con su forma de ser. Y aquí tenemos los dos casos. Puede ser circunstancial o puede ser también ofensiva. Cuando es circunstancial es simplemente decir, por ejemplo, algo como, no tanto como darle sus virtudes, sino simplemente decirles que tú eres de esto, tú eres de este otro, no necesariamente que sea una ofensa. Y ofensivo, sí, como su palabra lo dice, sí es cuando ya se le ataca a la persona o al grupo de personas diciéndoles que eres de esto, es que tienes esto, es que eres de esta manera. Por ejemplo, aquí tenemos. Dice, los ecologistas dicen que consumimos demasiada energía, pero no hagas caso porque los ecologistas siempre exageran. Entonces, mire lo que nos dan ahí de argumento. No dice eso es mentira porque la energía tal cosa o algo. Aquí se va directamente a la forma de ser de los ecologistas y dice, ellos siempre exageran. Y basta con eso para que se haya una falacia en contra de una persona. ¿Está claro esta primera falacia? ¿Sí? Ya, ahí les veo en las cámaras de algunos que movieron la cabecita, entonces vamos con el siguiente. Siguiente tenemos la falacia ad populum. Esta es la apelación a lo popular. Implica una afirmación refiriéndose a la supuesta opinión que tiene la gente en general. ¿A qué se refiere? A que de pronto yo digo que algo que un grupo de personas hace, el resto por lo general lo va a hacer. Entonces, algo muy común está la frase de aquí, la mayoría de la gente opina lo mismo que yo. Es como que yo diga, por ejemplo, los dueños del KFC más bien digan, la mayoría de las personas comen KFC, entonces a todo el mundo le gusta el KFC. Por el hecho de que ya a un grupo de personas les guste, entonces asume que al resto de personas les va a gustar y se va ya a todo el pueblo, a toda la ciudad, a todo el país, a un conjunto ya grande de personas. A eso se refiere. Aquí también en esta apelación a lo popular, muchas veces trata de llegar a los sentimientos de las personas. Y esto es algo también muy conocido en políticos.
al momento de dar sus discursos, porque ellos tratan de llegar también de manera general con sus palabras, con lo que dicen, que yo que sé, el pueblo, todos amamos el país, todos queremos salir adelante, todos estamos en crisis, entonces uno generaliza y ellos aprovechan eso para llegar a nuestros sentimientos y emociones. Vamos con el siguiente. El siguiente dice es falacia ad ignorantia. Es apelación a la ignorancia. Se argumenta la verdad de un razonamiento porque nadie ha demostrado su falsedad, o bien se admite la falsedad de un razonamiento porque nadie ha demostrado su verdad. Es decir, que si una persona da ya un argumento, pero nadie puede decir lo contrario, ya es una falacia ignorantia. Es una apelación a la ignorancia, ya sea positivo o negativo, ya sea verdadero o sea falso. Basta con el hecho de que nadie pueda decir lo contrario para que sea ya este tipo de apelación. Y aquí tenemos el ejemplo. Debe haber fantasmas porque no se ha podido demostrar que no los hay. Entonces, como no se puede demostrar algo, es de esta falacia. Ya sea, como les digo, en positivo o en negativo, de acuerdo al argumento que una persona diga. Basta con que no se pueda todavía demostrar lo contrario, ya corresponde a este tipo de falacia. Vamos con el siguiente. Es la falacia ad verecundiam. Es una apelación a la autoridad. Dice que esta es una apelación a la autoridad, al sentimiento de respeto por las personas famosas, pero no solo personas famosas, sino también personas importantes, de renombre, y no solo personas, también puede ser instituciones, por ejemplo, una universidad prestigiosa, un estudio de un científico, un estudio en una revista científica, en una persona incluso que tenga influencia, que sea una persona muy conocida, ahí también es una apelación a la autoridad. ¿Por qué? Porque aquí basta con que quien lo haya dicho, no importa qué es lo que dijo. Esta es una falacia ad verecundiam, que lo que importa aquí es de pronto el grado de autoridad que tenga la persona y no importa lo que haya dicho, entonces basta con lo que esa persona dijo ya. Y aquí tenemos un ejemplo, mire, dice, según el alcalde, lo mejor para la salud de los ciudadanos es asfaltar todas las plazas de la ciudad. Basta con que el alcalde lo haya dicho, entonces lamentablemente así será. No vemos si es que su argumento estará bien dicho, simplemente lo que estamos viendo es que él lo dijo y por el grado de autoridad que tiene, debe ser cierto. Y aquí también que hay un ejemplo que yo me acuerdo siempre, por ejemplo, aquí en Falacia ad verecundiam, nosotros que podemos considerar muchas veces el caso de nuestras mamás. Y papás también, ¿no? Pero más de nuestras mamás. Dígale a su mamá algo que le contradígale. No, o sea, la mamá, sí, ya está, haces y esto. Dígale a su mamá, no encuentro algo, la mamá dice, ahí está, y es que no está ahí está, y van, y en realidad no, ahí está. Entonces, basta con la apelación a la autoridad. ¿Por qué? Por la autoridad que ellos tienen, porque son los padres. Entonces, ellos muchas veces ocupan este tipo de falacias. Ojo, la falacia no es una mentira, entonces es simplemente un argumento que nosotros lo estamos tomando en cuenta y en este caso dependiendo la autoridad. Vamos con el siguiente. Dice falacia ad misericordiam. Es una apelación a la misericordia. Se comete esta falacia cuando se apela a la piedad para conseguir que se acepte una determinada conclusión. Acuérdese, a la piedad. Es decir, que este tipo de argumentos se ocupan cuando queremos llegar y sensibilizar a las personas, sensibilizar a alguien. Entonces, uno empieza a contarnos su triste historia, empieza a contar el triste caso de su vida, empieza a ponerse incluso en el papel como de víctima para conseguir la misericordia, la lástima, la piedad de otra persona. A eso se refiere y aquí tenemos el ejemplo. Dice, me fue mal en el examen porque no pude estudiar, tuve problemas en mi casa, tengo que trabajar, no tengo internet, soy pobre, vivo lejos, ayúdeme con un trabajo de recuperación, como que eso le dice al estudiante. ¿Qué está haciendo aquí el estudiante? Tratando de dar pena, prácticamente. ¿Por qué? Ahí dice clarito. No pude estudiar, está diciendo tengo problemas, dice tengo que trabajar, no tengo internet, o sea, un caso muy triste. Eso hace la falacia, tratar de convencerle y de llegar al corazón de la persona con su triste historia prácticamente.
Vamos con el siguiente. Tenemos falacia ad baculum. Esta es una apelación a la fuerza. ¿Qué implica? Dice, implica sostener la validez de un argumento basándose en la fuerza, en la amenaza o en el abuso de la posición propia. En esta falacia prácticamente no importa el argumento que esté dando la persona, porque puede hacerlo con amenazas, con abuso de poder, haciendo algo a la fuerza, y no solo una fuerza física, no solo amenazando con golpes, sino también amenazando con palabras, o simplemente por el hecho de la autoridad o la fuerza o el poder que tenga esa persona sobre otro. Entonces, por ejemplo, como está aquí, dice, no vengas a trabajar a la tienda con este piercing. Recuerda que quien paga, manda. O sea, el jefe le está diciendo a su trabajador, mejor no vengas con ese piercing, el que paga, manda. Claro, porque él tiene esa posición de autoridad como dueño y él es el que toma las decisiones. Entonces, si su trabajador va con el piercing, en pocas le dice que le va a despedir o que no le va a pagar, porque ocupa este tipo de falacia. Ocupa el abuso de poder prácticamente. Ocupa la fuerza no solo con gestos, no solo físicas, sino también con las palabras y con su posición. Vamos a la siguiente. ¿Ya? Tenemos la contradicción. Aquí en la contradicción es una incompatibilidad entre dos o más proposiciones. Es decir, que yo puedo decir algo, pero después me contradigo, ya sea hablando o con mis hechos. Yo puedo decir, por ejemplo, no me gusta la mentira y al instante miento. ¿Ya? Es una contradicción. Y yo puedo así poner varios ejemplos cuando a veces uno puede decir algo, no me gusta tal cosa, y luego de un tiempo hacemos eso mismo. Es una contradicción. Ambigüedad. Este tipo de falacias son expresiones que bajo un mismo argumento poseen más de un sentido y no hay claridad. A eso se refiere la ambigüedad. O sea que una persona puede entender de una manera las cosas y la otra persona de otra forma. Y se puede dar, es muy común porque todos somos diferentes. Entonces, este tipo de falacia uno en todo momento puede haber cuando alguna expresión no está clara y tiene varios sentidos, dependiendo de las personas. Puede tener más de dos sentidos incluso. Aquí dentro de la ambigüedad tenemos diferentes casos. Entonces, voy a escribirles aquí porque estos no les puse, entonces de esto sí tomen nota. Que dentro de la ambigüedad también nosotros tenemos la anfibología, ¿ya? Acuérdense, anfibología, no anfibiología. Listo, ¿qué es entonces la anfibología? Esta anfibología es cuando una palabra, un argumento, una proposición, una expresión tiene más de dos significados. Yo digo como que decir las cosas en doble sentido prácticamente. Esa es una ambigüedad que está dentro, una anfibología que está dentro de una ambigüedad, porque acuérdese que esta anfibología está dentro de ambigüedad. Por ejemplo, y no está ahí la expresión, pero yo les voy a leer, entonces pongan mucha atención. Dice, el matrimonio del señor X y de la señora Z, que fue anunciado en el periódico de la semana anterior, fue un error que deseamos corregir. ¿Qué fue el error? De pronto ustedes entiendan y digan, para mí el error fue el anuncio, tal vez a eso se refiere el periódico, o puede que el error sea el matrimonio, dependiendo. Cuando yo les leí esto, a muchos de ustedes les pudo haber venido a la mente que el error fue el anuncio, a otros que el error fue el matrimonio. Entonces, eso es una ambivología que se presta para dos interpretaciones. Vamos a otro. Dentro igual de aquí de ambigüedad tenemos el énfasis. ¿Ya? Tenemos aquí el énfasis. ¿Y aquí a qué se refiere? Como su palabra lo indica, a que dentro de la expresión yo ponga mucho más énfasis y yo haga hincapié en cierta partecita. Y que también eso, por el hecho de hacerle más hincapié solo en esa parte, el resto de pronto pierda interés en mí o ni siquiera yo lo tome en cuenta y yo al ver esa parte de énfasis yo ya me imagino otras cosas. Entonces vamos igual a leerles un ejemplo. Dice, una bomba estalla en España.
así, en letras grandes en un periódico, por ejemplo, una bomba estalla en España. Y luego que leemos, más abajo, con letras más pequeñitas, dice, con los ataques verbales del líder de la oposición. Entonces, al momento que yo veo así, con la palabra grandes en negrita y con énfasis, una bomba estalla en España, yo me puedo imaginar que es literal, una bomba física, que alguna destrucción hubo ahí. Pero al momento que leo lo demás de la proposición, de la expresión, yo entiendo que no fue una bomba literalmente hablando, sino que fue más bien una discusión, un cruce de palabras, una contienda entre dos personas, y por eso como que estalla ese problema, ¿sí? Entonces, si es que yo no le leo completo y leo solo el énfasis, se me presta para otra interpretación, por eso es la ambigüedad, porque puede tener otro sentido de interpretación. Vamos con el siguiente. Aquí también dentro de esto tenemos composición. ¿Ya? ¿Y a qué se refiere también la composición? Yo a esto me refiero con que yo voy a tomar una parte, un elemento de todo un conjunto y que las características de ese elemento yo las asumo como características de todo el conjunto. ¿Me explico? O sea, como que voy de lo pequeño a lo grande. Entonces aquí le voy a poner como que voy de lo pequeño a lo grande. Eso es más o menos en la composición. Entonces, es como que yo diga, por ejemplo, digamos, una persona en la ciudad de La Tacunga tiene una estatura pequeña y después yo diga, entonces, todos los ciudadanos de La Tacunga son pequeños. Es decir, que por la característica de esa persona, yo asumo que el resto es igual. Poniendo otro ejemplo, dice, si todas las partes, cada parte de una máquina son ligeras, entonces la máquina como tal, ya en su conjunto, también es ligera. A eso se refiere, o sea, que yo tomo características de un elemento y asumo que todo el conjunto tiene las mismas características. El contrario en esto se llama división. Ahora, en cambio, yo aquí voy de lo grande a lo pequeño. Entonces, yo asumo que las características que tiene algo, todo el conjunto y algo más grande, también tienen cada uno de los elementos. Por ejemplo, yo puedo decir, una empresa es muy reconocida e importante y prestigiosa. Por lo tanto, cada empleado de esa empresa es reconocido, grande y prestigioso. ¿Sí? A eso se refiere esta división. Entonces, yo de las características que pueda tener todo el conjunto, yo asumo que también tiene cada elemento. Y eso es algo que no está claro porque yo no puedo inferir de esa manera. ¿Listo? Entonces, estos son los 4 casos más comunes de ambigüedad que se engloban: anfibología, énfasis, composición, división. Yo le englobo dentro de ambigüedad, porque hay ciertas partes que se puede dar para otras interpretaciones. Vamos con el siguiente. Tenemos la falacia del continuo, o también conocida como una apelación, una falacia del montón, que consiste en asumir que pequeñas diferencias en una serie continua de sucesos son irrelevantes. Por ejemplo, este de aquí. 2 granos de trigo, ¿son un montón de trigo? No. Y añadiéndoles otro grano, tampoco. Y añadiendo otro, tampoco. Luego pensamos que nunca habrá un montón mientras se añada uno a uno, porque vamos poniendo uno a uno, entonces como que pequeñas diferencias no hacen grandes cambios. A eso se refiere prácticamente. Es como de una porción de arroz. Por ejemplo, usted ponga un arroz y auméntele para una porción otro arroz. ¿Será ya una porción? No todavía. Si pongo otro arroz, o sea, así literal, granito de arroz, ¿será porción? No. Y así puedo continuar, hasta que en un momento sí va a ser porción, pero no sé en qué momento exactamente fue, solo que es de poquito en poquito. Y también puede ser lo contrario. Por ejemplo, si a una persona se le cae un cabello, ¿será ya una persona calva? No. ¿Y si se le cae 2? Tampoco. Si se le cae 3, tampoco. Y así podríamos seguir. Pero en algún momento sí se va a hacer calvo, o sea, ya sí se le cae todo, pero no podemos saber con exactitud en qué momento. A eso se refiere esta falacia, o sea, que esas pequeñas diferencias, al parecer, y así no hacen grandes cambios, pero después sí van a hacer esos grandes cambios.
Vamos con el siguiente. Tenemos la falacia afirmación del consecuente. ¿A qué se refiere? A que se afirma el segundo elemento y se infiere incorrectamente que el antecedente es verdadero. Acuérdese, se afirma y el otro es verdadero. En este caso de afirmación del consecuente, el ejemplo lo tenemos así. La proposición me dice, si apruebo, descorcho el champán. Por lo tanto, descorcho el champán, así que apruebo. Aquí van a ser siempre estas como afirmaciones, o sea, van a estar de manera positiva. ¿Por qué? Porque se llama afirmación del consecuente. Que si la una es sí, la otra también va a ser sí. La una es positiva, la otra también es positiva, la una es verdadera, la otra también es verdadera. A esa se refiere la afirmación del consecuente. ¿Ya? Vamos con negación del antecedente. Aquí quiero que pongan en esto atención. Mire, es afirmación del consecuente y acá es negación del antecedente. Es decir, que no va a haber afirmación del antecedente, ni tampoco negación del consecuente. Pues estas son las falacias, esta es la forma de la falacia. Acuérdese de eso. ¿Cómo? Acuérdese, es una manera fácil de acordarse que con las palabras iniciales, por ejemplo, afirmación no va a ir con antecedente, o sea, A con A no va a ir. Es una manera para que se acuerden, ¿no? Yo así me aprendí también para acordarme cómo es. Entonces, afirmación con antecedente, A con A no va. Es afirmación con consecuente o negación con antecedente. ¿Listo? En cambio, ¿qué es lo que pasa aquí en la negación del antecedente? Que cuando se niega, cuando se niega el primer elemento, se infiere incorrectamente que el segundo también queda negado. Obvio, porque la falacia es de negación. Tengo aquí la proposición. Si le doy un regalo, será mi amigo. Si no le doy un regalo, no será mi amigo. ¿Ya? Esa es la negación. ¿Listo? Entonces, estos son los tipos de falacias más comunes que nosotros tenemos. Y es muy importante que podamos entender, ahorita les doy la parte de como teoría un poquito para que usted pueda entender mucho mejor, para que le quede más claro. Están ahí unos ejemplos cortitos, claro que esos no le ponen en el examen, sino más grandes, pero así a mí me gusta que vayamos aprendiendo, o sea, vamos así de chiquito, ahora vamos a ver otros ejemplos y luego vamos con los otros y van a ver cómo se les hace muy sencillo entender los ejercicios que ya nos ponen en la prueba como tal. Ahora entonces quiero compartirles unos ejercicios que vamos a ver a través de, como yo les decía, las falacias. Nosotros encontramos, pero en todo lado. De verdad que uno a veces ni se da cuenta y es de nuestro diario vivir, incluso en películas. Y eso es lo que yo les quiero ahorita mostrar, que hay películas que indican todas estas falacias y que a veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta y vemos. Pero ahora que usted ya sabe, entonces va a estar ahí pendiente y se va a acordar cada que ve una película o algo, decir, ahí está una falacia, porque ya vamos a poder identificarlas. Entonces, permítanme un ratito, les voy a compartir. Espérenme un ratito. Listo, entonces les voy a compartir, quiero que vean y a medida que usted vaya viendo, porque es de una manera mucho más visual, divertida, a los que les gustan las películas, las series van a poder entenderlo mejor. Todas las personas tenemos diferente manera de aprender. Muchos tienen la forma de aprender de manera visual, de manera auditiva o kinestésicos. Y por eso es que me gusta tratar todas estas partes porque no sabemos, o sea, cada uno de ustedes sabe, algunos aprenden, por ejemplo, escribiendo, algunos aprenden viendo, o sea, leyendo, otros aprenden escuchando, otros aprenden con formas, con figuras. Y alguna de todas estas cosas yo sé que les va, eso es lo que usted va a aprender de la mejor forma y mejor si eso es de las tres maneras. Entonces, vamos a ver esto. Avísenme si es que voy a compartir y me avisan si es que escuchan, ¿sí? Oh no, Calamardo, los osos marinos. ¿Sí se escucha? Sí, ya, listo entonces. Ahí sí, vamos a poner atención. Los osos marinos son reales, lo leí en el sensacionalista de fondo de bikini. ¿Me casé con un oso marino? Sí, y en el periódico de la ciencia falsa. ¿Los osos marinos y los cuentos de hadas son reales? Eso es lo más estúpido que he oído. Bob Esponja, ¿qué vamos a hacer? Sin duda vendrá un oso marino a comernos. No te preocupes, Patricio, dibujaré un círculo antiosos en el suelo. Y he pensado, todos los expertos dicen que es la única defensa contra su ataque.
¿Qué tipo fue este de falacia? A ver, revísele ahí los apuntes que tiene. ¿Quién me dice? ¿Qué tipo de falacia fue? De acuerdo al diálogo que tuvieron. Falacia verecundia. Verecundia, muy bien. Exactamente, es falacia verecundiam, que es a la autoridad. No se aprende solo la parte de a la autoridad o a la persona o misericordia, sino también la otra expresión latina, porque hay muchas veces que solo le dan las opciones con la expresión ad verecundiam, ad hominem, misericordiam, entonces sí debe aprenderse también eso. Entonces, en este, ¿cuál era la frase? Era así, verecundiam. ¿Por qué? Porque ellos, ¿a quién estaban ellos considerando? Al periódico, decía que si ya ellos lo decían así era, entonces ellos se iban por ese lado. Vamos con el siguiente. Ido a internet, pero no sé cómo. Si ha cometido un delito y quiere confesarlo, haga clic en sí. De lo contrario, en no. Ha elegido no. Lo que significa que lo ha cometido, pero no quiere confesarlo. Se dirige a su casa un furgón policial. Mientras espera, puede comprar una goma. Listo, entonces, ¿esta cuál será? Ad ignoratium. A ver, ¿quién me dijo por ahí? ¿Cómo? No les escuché bien. Ad ignoratium, porque nadie le ha demostrado su falsedad. Exactamente, ad ignorantiam, porque nadie ha demostrado lo contrario. Entonces, ahí asumen como que sí, fue el culpable porque nadie dice lo contrario. Entonces, mientras nadie diga lo contrario, ya sea en verdadero o en falso, es la falacia a la ignorancia. Vamos con el siguiente. Lanza telarañas. La fuerza proporcional de una araña y sigo tardando lo mismo en organizar este lugar que todo el mundo. La ciencia es desordenada. ¿Cuál será este? No escuché, se cerró enseguida el micrófono. Falacia ad hominem. ¿Cuál? No escucho bien. Falacia ad hominem. No. ¿Por qué? A ver, véale, acuérdese bien, ¿qué es lo que él decía? Él estaba diciendo que ya lleva mucho tiempo sin poder ordenar. O sea, él se estaba diciendo que es ordenado y él decía entonces, toda la ciencia es desordenada. ¿Cuál será ese entonces? Falacia misericordia. No, no es misericordia, porque misericordia es que se trate de apelar a la sensibilidad de la persona. Ad populum. No es populum. Contradicción. Falacia ad baculum. No, contradicción, porque no estaba diciendo lo contrario. O sea, él lo que decía, a ver, nuevamente les repito, lo que él decía es que él ya lleva mucho tiempo tratando de ordenar su habitación, pero que no lo hace. Dice Afirmación del consecuente. ¿Cuál? Ambigüedad. Afirmación del Ambigüedad. consecuente. No. Falacia ad baculum. Pero me nombran toditos. Toditos están ahí, uno, este sí, este no. Acuérdense, a ver, sí, es de ambigüedad, pero ¿cuál de esos de ambigüedad? Anfibología. No, no es anfibología. Composición. Composición. ¿Por qué composición? Está apagado el micrófono. ¿Por qué fue lo pequeño lo grande? Exactamente, porque él decía, yo no puedo ordenar esta habitación ya cuántos días, yo soy desordenado. Entonces la ciencia es desordenada. O sea, él asumía que de lo pequeño iba a lo grande, que porque él era desordenado, todo también era desordenado. Por eso es la composición. Vamos entonces con el siguiente. Espérenme, les comparto. Más, vete a casa. Puedes venir mañana temprano a terminar. No puedo. Le prometí a Flash Thompson darle clases mañana antes de la escuela. ¿Flash Thompson? ¿El chico de Midtown que ganó en la Expo Stark? No me lo recuerdes. Flash tuvo suerte. Y no va a ser nada fácil enseñarle cualquier cosa científica
científica. ¿Cuál será este? Ad misericordium. Misericordia. No, no es misericordia. Ad hominem. Exactamente, es ad hominem. Misericordia no es, acuérdese, misericordia es cuando la persona trata de dar pena, o sea, ya vamos igual a ver más ejemplos, o sea, la persona dice, yo no como esto, o sea, con algunas circunstancias, ay, yo pobrecito, como yo les ponía el ejemplo ahí, cuando usted da la prueba, es que, profe, perdón, no pude estudiar, en mi casa no había nadie, mis papás hubo un inconveniente, no tuve internet, no pude conectarme, soy pobre, vivo lejos, etcétera. O sea, uno trata de llegar a la sensibilidad de la persona. Pero aquí este es ad hominem. ¿Por qué? Porque él lo que decía era que va a darle clases a esa persona, dice el anterior año él tuvo suerte, pero va a ser tan difícil darle clases. O sea, él estaba como que menospreciando la inteligencia de la persona, o sea, haciéndole de menos, como que no va a poder enseñarle. Y acuérdese que la falacia ad hominem hace eso. Llega justo a la persona como tal, ya sea para algo bueno o para algo malo. En este caso fue para algo bueno porque prácticamente le menospreciaba. Vamos a ver el siguiente. Todo se va a desplomar si no aliviamos la presión. ¿Cuánto tiempo tenemos? Se rompe cada 12.6 segundos. Haz el cálculo. La respuesta es no el suficiente. Esperen, esta no es. Esta no, porque esta no les pone. Déjenme ver la siguiente. Ya. Ahí sí. Bien, señores, acepto su caso, pero necesito $1000 como anticipo. ¿$1000? Su anuncio dice que no pide anticipo. Trabajos a prueba, no anticipo. Vaya, creo que lo imprimieron mal. ¿Trabajos a prueba? No, con anticipo. ¿Entonces no trabaja a prueba? No, con anticipo. ¿Cuál será esa? ¿Cuál será? A ver. ¿Qué es lo que estaba ahí? Él entendió de una manera, pero en realidad se quería decir de otra forma. Contradicción. Contradicción es cuando como que la misma persona se contradice, no otra. Podría ser anfibología. Exacto, es la anfibología. ¿Por qué? Porque es Bart, ¿verdad? No estoy muy segura del nombre. Él llega y él dice, a ver, aquí está diciendo esto, pero el señor le corrige y claro, hubo un problema ahí de signos de puntuación y él dice, a eso no se refiere a otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que el anuncio era entendido de diferentes formas. Por Bar era entendido de una manera y por el otro señor era entendido de otra forma. O sea, no estaba muy claro, se prestaba para más interpretaciones. Vamos a otro. Está dando lata, le echas indirectas y como no entiende, pues no se va. Y luego el silencio, ¿a poco no? ¿Puedo quedarme? ¿Qué? ¿Puedo quedarme aquí? Porfis. ¡Oh, claro! ¿De veras? No. Por favor, no quiero regresar. No sabes qué gacho es que te consideren un monstruo. Bueno, a lo mejor sí. Por eso debemos estar unidos. Déjame quedar, di que sí. Porfis, porfis. De acuerdo, quédate. Pero solo una noche. Oh, gracias. ¡Que no! ¿Será tan divertido? Nos desvelaremos con... ¿Cuál es esta? Ya hasta salió ahí. A ver, ¿cuál es? Ese estaba fácil. Misericordia. Exacto, misericordia. Entonces ahora sí ya les quedó claro, porque hace un momento en todas creo que me dijeron misericordia, misericordia. Ahí está clarito, mire cómo el burro le rogaba que pobre, que no sabes lo feo que es, que no seas gacho, y con sus ojitos, con su carita. Entonces ahí vemos hasta la expresión para tratar de apelar a su sensibilidad, ¿ya? Muy bien, vamos a ver otro. Les voy a poner otros igual para que podamos entenderlos.
Déjenme le busco aquí. Esperen un momentito. Ya les comparto. Ya. ¡Mi pistola! Lo siento, la ley exige un periodo de espera de 5 días para hacer una investigación. 5 días, pero si estoy enojado hoy. Si tuviera mi pistola lo mataría. Sí, pues no la tiene. ¡Mendigo mercachifle! ¿Cuál es de saber? Ad verecundiam. Verecundiam. ¿Por qué verecundiam? Porque le impone que, o sea, la pistola es como que le da una autoridad. Ya, pero en ese caso no está como autoridad, sino algo más. Él dice, si tuviera mi pistola le mataría. Es ad baculum. Exactamente, es ad baculum, porque ahí no está hablando como autoridad, o sea, no es que él por su autoridad o fuerza de poder él va a hacer algo, no, sino más bien es por el abuso de poder, o sea, porque él quiere a la fuerza tratar de cumplir lo que él quiere, ya quiere incluso fuerza física, dice clarito, si tuviera mi pistola le mataría. Ahí está, ad baculum, o sea, él quería lograr a la fuerza las cosas. Vamos con el siguiente. ¡Eres el bueno, Carl! ¡Tú sí que puedes volar! ¡Ay! Estoy harto de que den por sentado que soy bueno en el básquetbol solo porque soy negro. Llegó Carlos, el negro que sabe jugar básquetbol, el negro que sabe jugar básquetbol. ¿Cuál será esa? División. No les escuché bien, entre los dos se mezclaron ahí. Sería falacia ad populum. Ad populum. Ad ignorantia. Acuérdense que yo les decía, no es ninguna de esas. Acuérdense qué es lo que él estaba diciendo. O sea, él estaba como halagando, diciéndole que él puede jugar. Él estaba llegando a su personalidad, a su forma de ser. Y acuérdense que yo les decía de la falacia ad hominem, que no es solo algo ofensivo, sino también le di la primera que era circunstancial, donde no necesariamente va a llegar a insultar a la persona, sino se refiere a la persona directamente. Y ahí fue lo que pasó. Homero le decía que él puede jugar, que él es bueno, y por eso lo decía. Claro, populum podría ser por el hecho que le decía que porque los negros juegan, pero no, más lo que se da aquí es lo de, o sea, en el sentido de que vemos que él llega a la persona, ¿ya? Vamos con otro. Patrulla antiosos. ¡Ah, ni un solo oso a la vista! La patrulla antiosos funciona de maravilla. Eso es autocomplacencia, papá. Gracias, nena. Según tu lógica, puedo alejar a los tigres con esta piedra. Ay, ¿cómo funciona? ¡No funciona! Ajá. Es una piedra inútil. Ajá. Pero no veo ningún tigre por aquí. ¿Y tú? Isa, quiero comprarte tu piedra. ¿Cuál será este? ¿Cuál será ese? A ver, revísele ahí. Véale ahí en sus apuntes. Apelación a la ignorancia. Exactamente. Sí, porque él te decía, ¿no? Que gracias a su piedra no hay osos. Entonces, como no veía osos, nadie podía probar lo contrario. Esa es apelación a la ignorancia. Y bien, es una frase, ¿no? Yo siempre les pongo ahí, me acuerdo de la frase, y ustedes ya la han de haber escuchado capaz al profe de física, ¿no? Que dice, en la ignorancia está la felicidad. Entonces, es más o menos así, ¿no? Mientras no sepan, nadie le dice lo contrario, nadie le puede comprobar que no sea así, se mantiene con esa falacia. Entonces, vamos con otra.
totalmente gratificante. Marge, quiero sacudirme el polvo de este pueblo miserable. Quiero explorar el mundo. Quiero ver televisión en un horario diferente. Quiero ir a centros comerciales exóticos. Estoy harto de los hot dogs. Quiero buena carne, pastelillos, quiero salmón, tacos. Quiero vivir, Marge. ¡Déjame vivir, Marge! ¿Cuál es ese? Misericordia. ¿Sí? Misericordia. Claro, ahí está clarito, ¿no? Dice, déjame vivir, quiero hacer esto, quiero explorar, quiero hacer tal cosa, quiero vivir hasta llorar. Entonces ahí está clarito. Vamos con otro. Profe, disculpe, ¿me puedo retirar? ¿Ya te tienes que retirar? Sí, tengo una exposición del colegio y... Ah, ya. Bueno, no hay problema, está bien, pero ahí revisas cuando les mande las diapositivas, ya más que todo para los ejercicios del final. ¿Sí? Muchas gracias. Ya hasta la siguiente semana. Vale, vamos con el siguiente. Normal ama la carne. Si me invitaran a una parrillada sin carne, yo diría, ¡camarero! ¿Dónde está la enjundia? Quiero impresionar a la gente, Lisa. No vives de ensalada. No vives de ensalada, no vives de ensalada. No vives de ensalada, 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 no vives... No estoy de acuerdo, pero la tonada es pegajosa. ¿Cuál será ese? ¿Cuál sería? A ver. Populum. Populum, exactamente. Sí, muy bien, porque ahí lo generalizan como que nadie vive de ensalada, ¿no? Entonces, pregnant, exacto. Entonces ya ahí le generalizan y listo. Vamos a ver, déjenme ver el siguiente. Ahí les pongo. Llega la Navidad. ¿Hay algo diferente en la cocina? Bueno, el tostador nunca me ha mentido. ¿Qué tipo de falacia será esa? ¿Cuál será? Ahí Homero, ¿qué es lo que decía? No estaba como que ve algo diferente y luego le contesta el tostador y dice, nunca me ha mentido. Entonces, ¿cuál será? Sí, tienen ahí en la mente, díganme nomás, no importa si se equivocan. Denegación del antecedente. No, no es eso, porque no está dando dos proposiciones, no. Otra vez. ¿Cuál? Ad ignorantium. No, más que ad ignorantium es otra. Acuérdese que yo le decía en el de la autoridad, ad verecundiam, no necesariamente es persona, sino a veces una institución, a veces algo importante, algo por lo que se deja influenciar. Y ahí Homero decía la frase, ¿no? El tostador nunca me ha mentido. Entonces, para él bastaba lo que le diga el tostador, para él era la verdad. Para él era como la parte de la autoridad. Entonces, es ese ahí, ¿ya? Ay, espérenme el otro. Y finalmente vamos con este. Desde que empezaste la terapia no hablas más que de ti misma. ¿Y qué hay de mí, Marge? Vengo de mi primera sesión y todavía no abro la boca. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Yo vengo de mi primera sesión y yo todavía no abro mi boca. ¿Cuál es ese? No me acuerdo el nombre, pero es la que se hace la víctima. No es en este de que se hace la víctima, porque en ese es más para misericordia. Pero aquí él está diciendo que ella todo el tiempo dice yo y mí, yo, o sea, está haciendo...
Ad populum. Ad hominem. No, ese es un énfasis. Esa es una falacia de énfasis porque él está diciendo que a cada rato dice yo, se está haciendo énfasis en que yo esto, en que mí esto, en que yo este otro. Entonces es una falacia de énfasis, ¿ya? Listo, chicos. Entonces estos son con ejercicios así muy dinámicos que les he hecho y ahora sí vamos a los ejercicios que ya les ponen en la prueba. Ahorita vamos a ir resolviendo, solo necesito quitarle unas cosas, pero mientras tanto usted vaya revisando, revíseles así los apuntes, usted tiene como palabras claves, debe acordarse de cada uno, o sea, por ejemplo, pone ad hominem, va en contra de la persona, ad verecundiam se refiere como a la autoridad, ad ignorantiam que no se puede probar lo contrario, ad misericordiam que como la palabra lo dice, o apela a la sensibilidad, por ejemplo, ad baculum, que es por la fuerza, contradicción, que en un mismo argumento se contradiga, el de cuál más, continuum, por ejemplo, que pequeñas diferencias no van a ser grandes cambios, ambigüedad, que se puede dar la interpretación de dos maneras, de acuerdo a la persona como lo vea, cuál más el de afirmación del consecuente, negación del antecedente. Entonces revísele ahí así rapidito para que usted se pueda acordar así cada una a qué se refiere para que ahora sí nosotros podamos resolver los ejercicios ya que les ponen en el examen. Entonces va a ver cómo cuando uno ve ahí, al verle tremendo texto, uno se asusta, dice ya se fregó, no voy a alcanzar a leer, yo ni leer rápido puedo. Pero como ya ahorita vemos de varias formas, ya vimos un poco la parte de la teoría, también con videos un poco más animados, divertidos, por ahí veía que estaban felices también riéndose porque les gusta, ¿no? Entonces de una manera más dinámica pueden entender eso. Entonces ahora sí vamos a los ejercicios para ver cómo nosotros lo vamos resolviendo. Entonces voy a compartirles pantalla. Que está aquí para grabar. Listo. ¿Ya? Entonces tengo aquí, vamos a ir leyendo uno por uno y van a ir respondiendo. ¿Ya? Entonces yo les voy a ir preguntando o si entre todos quieren, ya tienen, no hay problema. Vamos. Dice con base en el discurso identifica el tipo de falacia. El pasado lunes, el presidente argentino Mauricio Macri, en cadena nacional, se dirigió al pueblo, un tanto apenado por los resultados de las elecciones, y dijo: quiero insistir en que amo este país, amo nuestro país, amo Argentina. Y hoy les hablo de ese amor desde la convicción más profunda que siento, que sé que podemos transformar este país y veo que lo estamos haciendo. Por eso les digo, vamos argentinos, amen profundamente a nuestro país. Solo el amor que sentimos hará que salgamos victoriosos de esta crisis económica como salimos muchas veces. Muchas gracias. Después de su intervención, las cámaras mostraron un Mauricio más humano, más sensible, diferente al grupo, al hombre que gobernó Argentina los últimos años. ¿Qué tipo será de falacia? Verecundiam. Populum. A ver, ¿cuál será? A ver, ¿por qué verecundiam? Porque está haciendo respeto a las personas famosas. A ver, en esto, leámosle y mire lo que dice. O sea, él está llegando a la sensibilidad de las personas, pero ¿en qué sentido? Él está diciendo, amo nuestro país. Él está diciendo que sé que podemos transformar el país. Les está diciendo, vamos argentinos, amen profundamente. Dice, y esta es la parte más esencial. Dice, solo el amor que sentimos hará que salgamos victoriosos. Dice, el amor que sentimos. Él asume que todos los argentinos sienten ese amor. Entonces, ad populum. Ad populum, exacto. Ya nos puso por aquí también en el chat. Exactamente. Ay, se me cambió. Exacto. Ad populum, porque ahí está diciendo
de manera general, o sea, él ya asume que todos quieren salir adelante, que todos están en crisis, que todos aman al país. Y acuérdese lo que yo le decía, es muy común esto cuando es de políticos, porque en esto de ad populum, en la falacia, también va a entrar el hecho de que el candidato trate de apelar y de llegar a la sensibilidad de las personas. No es lo mismo de misericordia, porque en ese uno trata como de dar pena, de pedir misericordia, de pedir, de dar lástima, de pedir piedad. Pero en cambio en este trata de llegar al sentimiento, pero a través de todo un conjunto, o sea, de decir, todo el pueblo somos así, toda la ciudad somos así, todos los ecuatorianos somos así, ¿ya? Vamos al siguiente. Dice, hace muchos años surgió la teoría de que probablemente el único satélite natural de la Tierra a la Luna era una bola enorme de queso. Para comprobarlo se ha realizado un experimento con el fin de recrear las mismas condiciones y características lumínicas sobre varios trozos de queso y se ha comprobado que brillan igual. Al no poseer los instrumentos ni los recursos necesarios para viajar a la Luna, se ha aceptado que la materia de su superficie es similar a la del queso. ¿Qué tipo de falacia? Ad ignorantia. ¿Ad qué? No les escuché. Ad ignorantia. Ad ignorantia. Perfecto. ¿Por qué? Porque aquí está clarito. Al no poseer los instrumentos ni los recursos necesarios para viajar a la Luna, se ha aceptado que la superficie es similar a la del queso. O sea, prácticamente no hay todavía nada que demuestre lo contrario. Es ad ignorantia. No hay nada que demuestre lo contrario, entonces uno asume lo que el argumento dice. Muy bien. Dice, con base en el texto, ¿qué falacia está cometiendo el argumento presentado por el trabajador? Dice, un trabajador extrajo dinero de la caja. Cuando el jefe se enteró, lo llamó a una reunión y le pidió la renuncia. Ante esto, el funcionario solicitó a su superior que no lo haga, pues tenía una gran deuda, por lo que necesitaba el dinero y si lo despedía, no podía pagarle. ¿Cuál será? Misericordia. Misericordia, perfecto. Ahí está clarito, le dice el funcionario que no lo haga, le dice que tiene una gran deuda, le dice que necesita el dinero, que si le despiden no va a poder pagar, o sea, el pobre estaba muy triste, pues, su trabajo, ¿no? Entonces le trata de apelar que no puedo y con qué voy a pagar y necesito el dinero y si no, con qué como, con qué le doy de comer a mi familia, entonces, misericordia. Vamos al siguiente. En medio de grandes preocupaciones en materia económica y de incertidumbre política de cara a las elecciones presidenciales, se conmemora este martes el Día Internacional del Trabajo en Colombia. En ese marco, la ministra de Trabajo mencionó en su intervención en cadena nacional que es grato para el país tener evidencia de una notable mejoría en el indicador de desempleo. Desde el ministerio celebramos que mantenemos este indicador en un dígito y que las mejoras en temas de empleo son evidentes. Más adelante ella citó parte del informe realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en el que se señala que las cifras más preocupantes en lo que va del año corresponde al trabajo informal, que alcanza casi el 50% de la población económicamente activa y el 10% en la tasa de desempleo. ¿Qué tipo de falacia será? Contradicción. Contradicción. Perfecto. Aquí, ¿qué es lo que ella dice? Que hay mejoría en el indicador. Está diciendo que ya el indicador es en un dígito, o sea, que está ya bajando. Dice que hay mejoras en el tema de empleo. Y después, cuando ella ya publique el informe, dice las cifras son preocupantes. Dice que hay trabajo informal, que el 50% de la población está en trabajo informal, que hay 10% en tasa de desempleo. Entonces, dice una cosa, pero publica otra. Es una contradicción. Vamos. Dice, un vehículo conducido por un menor de edad es detenido por circular a mayor velocidad que el límite permitido en la ciudad. El joven solicita al policía que no multe ni notifique a sus padres, ya que tomó el vehículo sin permiso y por lo tanto sería castigado. A misericordia. A misericordia. Perfecto. Sí, porque él está diciendo, no, por favor, no me multe, no le aviso a mis papás, me salí sin permiso, encima más, voy a llegar con una multa, peor va a ser la hablada.
Y esto hacen ustedes, a cada rato han de cometer estas falacias en su casa. Y cuando salen y su papá les dice, llegan a 11 de la noche y llegaron a las 12, es que mami, papi, entiéndeme, no me quería venir a dejar. Me cerraron la puerta del lugar. Bueno, antes, ahora ya no pueden, aunque ya algunos ya salen. Me cerraron la puerta del lugar, no me dejaban salir, me tenían ahí encerrada, me amenazaron con regarme si no tomaba. Entonces ahí ustedes tratando de dar pena. Ahí está, haz misericordia. Vamos con el siguiente. Dice el pasado miércoles 15 de abril en uno de los... bueno, me faltó la parte de arriba. Dice, identifique el tipo de impresión evidente en la respuesta de Pablo Minral. O sea, esa respuesta es en la que vamos a sacar la falacia. Dice, el pasado miércoles 15 de abril en uno de los medios de comunicación más importantes de la capital mexicana, Pablo Minral, político de larga data, concedió una controvertida entrevista a Antonia Muriel, periodista y experta en análisis político. Las respuestas de Minral despertaron duras críticas a través de su cuenta de Twitter. Una de ellas se refirió a las inconsistencias que contiene la ley de legalización de las tierras, a lo que el político dijo, la ley no tiene ninguna inconsistencia, basta decir que quien la elaboró fue Joaquín Sinay, experto en derecho civil, y en asuntos de reordenamiento territorial para aseverar que la propuesta es inmejorable. Tras esa respuesta, Antonia mencionó que, si bien Joaquín Sinay es un experto en derecho civil, su experiencia en reordenamiento territorial se ha desarrollado en España y no en el contexto de la Ciudad de México. ¿Cuál es? Ahí está clarito. ¿Cuál es? Ad verecundiam. Ad verecundiam, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué ad verecundiam? Porque está dando la autoridad a personas famosas. Exacto, porque aquí dice que la ley no tiene ninguna inconsistencia. Dice, basta decir que quien la elaboró fue Joaquín Sinay, que es un experto en eso, etcétera, etcétera, y no importa. Porque como yo les explicaba, aquí muchas veces pasa eso, que lo que importa es quién lo dijo, no lo que dijo. Entonces más vale lo que haya dicho la persona y el argumento de no importa, porque ya basta con que haya sido un experto, con que sea una persona importante, una persona famosa, entonces es esta falacia. Vamos al siguiente. A ver, voy ahora a preguntar a los que están por aquí con las cámaras apagadas, que ya han apagado. No se va a dar cuenta la profe, como solo le salen 3 en pantalla, pero sí me doy cuenta. Dice, con base en la fábula, identifique el tipo de falacia marcada en negrita. Mire, lea la parte de arriba. En el momento que ya le dice marcado en negrito, leamos solo lo que está marcado en negrita. ¿Para qué leer lo demás? De pronto, si ya con lo de negrita usted no entendiera, ahí nos vamos al otro, pero ahí podemos ahorrar tiempo. Si no, nos quedamos entretenidos leyendo la historia y qué bonito, y hasta nos imaginamos los ratones, los gatos en la asamblea, y al inicio ni dice nada. Lo importante es lo de negrita. Dice dudoso, que nadie sepa ciencia cierta si funciona, quiere decir que tampoco se puede asegurar que no va a funcionar. Por lo tanto, es una buena idea y hay que ponerla en marcha, dijo Ingenio. ¿Qué tipo de falacia es? Ad ignorantiam. Exactamente, ad ignorantiam. Ahí dice clarito, o sea, nadie asegura que funcionará, nadie asegura que no funcionará, por lo tanto hay que intentarlo. Nadie puede todavía decir si funciona o no, nadie puede decir lo contrario, entonces intentémoslo, ¿ya? Vamos con el siguiente. Dice, con base en el siguiente texto, identifica el tipo de falacia. En un discurso político pronunciado en el Coliseo Regional previo a las contiendas electorales, Rogelio Sánchez afirmó, no queremos ese candidato joven que le tiene miedo a los jóvenes, que cuando fue al debate terminó en el baño, ese candidato no, ese candidato representa lo que ustedes han padecido, representa autoritarismo, representa rendición frente al crimen, representa deuda, representa abuso de poder. ¿Cuál será? Al homine. Homine, exacto. Esa mismo es. Ahí está diciendo que se fue al baño, que estaba nervioso, que representa lo que ya han padecido, que él, al momento que dice representa autoritarismo, está diciendo que él es autoritario, que representa rendición frente al crimen, que representa deuda, abuso de poder, o sea, está yendo exclusivamente a la forma de ser del candidato. Vamos al siguiente. Este ya lo leímos hace un momento, pero quiero que vean porque aquí está simplemente con otros nombres. Antes la respuesta no era de Julián Álvarez, sino de Pablo Minral.
pero es la misma. Al momento que usted le leen, porque la respuesta dice que la ley no tiene ninguna inconsistencia, basta decir que quien la elaboró fue Joaquín Sinay. Basta con eso. Entonces, ¿cuál era este tipo de falacia? ¿Cuál era este tipo de falacia? Verecundiam. Muy bien. Que es de la autoridad. O sea, basta con que lo haya dicho y listo. Vamos al siguiente. Ya, dice, las falacias son razonamientos erróneos que pretenden ser persuasivos o convincentes. Entre las falacias más conocidas está el sofisma populista o ad populum, que establece que un argumento es verdadero porque responde a la opinión de una mayoría, o también porque se apela al sentimiento y emoción de los individuos. Con base en el texto vamos a seleccionar los casos que evidencien este tipo de falacia. El primero dice, un candidato a un puesto seccional se excusa de asistir a una radio local para un debate que explique sus propuestas, alegando que su contrincante no es una persona suficientemente preparada y que no vale la pena discutir con él. ¿Será ese una falacia ad populum? ¿O cuál será? Es exacto, como dijeron por ahí, ad hominem. Porque está diciendo que esa persona no es preparada, entonces él no vale la pena. Como ya sé que no es ad populum, no es la 1, entonces se descarta la A y la B. Listo. Ahora entonces está entre la C y la D. Y la C y la D tiene el 2, entonces por lo tanto el 2 sí es ad populum. ¿Por qué? ¿Qué dicen? En la boletería del cine un grupo de amigos está decidiendo la película que verán. Uno de ellos propone la opción 1, señalando que es una cinta que ha logrado millones de dólares en taquilla y por lo tanto debe ser buena. Entonces ellos asumen que como se ha vendido bien, como la taquilla está muy elevada, entonces mucha gente está viendo y debe ser buena. Esta sí es ad populum. Vamos a ver entonces cuál de las otras dos será. La 3 dice, un trabajador llega tarde a la oficina por tercera vez consecutiva. Cuando su jefe le llama la atención, se excusa diciendo que las personas impuntuales son más creativas, según un estudio publicado por una prestigiosa universidad. ¿Será ad populum la 3? ¿O cuál será? Misericordia. No es misericordia. Porque solo dice verecundiam, porque él se está justificando, pero citando a un estudio publicado por una prestigiosa universidad. Eso es lo que está diciendo él. Entonces, es verecundiam, porque él está considerando, acuérdese que yo le decía que en verecundiam autoridad no va a ser solo una persona, sino puede ser también una institución. Y por lo tanto, ¿va a ser cuál? La D. Porque es la 2 y la 4. En la 4 dice, en una tienda que expende partes y accesorios para carros, el vendedor promociona una nueva marca de neumáticos, exponiendo que es la mejor del mercado, ya que ha sido recomendada por muchos fabricantes de vehículos. Entonces también, como es recomendada por muchos, asumen que va a ser una buena venta. ¿Ya? Vamos con la siguiente. Dice, el administrador de una empresa intentó evitar que los trabajadores se preocupen por la falta de dinero, por lo que les dijo que las crisis económicas son las que provocan que falte dinero en las empresas. Y ya que no había crisis económica en su país, no era lógico pensar que falte el dinero. El administrador construyó, tenemos aquí que completar, dice, una denominada negación del. ¿Cuál será? Ahí fue la clave que yo les había dicho. Antecedente. Entonces, ¿cuál es la opción? La C. La C, exactamente. Falacia antecedente. ¿Por qué? Porque obviamente no hay paradojas de este tipo. Entonces, como si es una falacia y está clarito diciendo es negación del antecedente. No va a haber negación del consecuente, es afirmación del consecuente o negación del antecedente. Entonces es la C. El siguiente dice, el profesor de matemáticas ha dado las notas y ha aprobado también a los alumnos que han obtenido más de 4.5. En su explicación de esa medida de gracia, insistió en que esos alumnos se quedaron solo a 5 décimas del aprobado, cuando ha suspendido el 80% de la clase, es decir, en un control que ha sido de especial dureza. Juan ha obtenido un 4.4 en el control y le insiste al profesor que ella merece también aprobar, porque se ha quedado solo a 1 décima de los que aprobaron por haberse quedado solo a 5 décimas del aprobado. El profesor se niega en redondo y Juana se enfada con el profesor.
¿Está justificado el enfado de Juana? ¿Se asiente el enfado de Juana en una falacia? Si es así, ¿en qué tipo de falacia? ¿Cuál será? ¿Cuál será? A ver. Acuérdense, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué se está enojando Juana? Porque ella dice que a los de 4 o 5 les dejaron pasar, porque dice que ya estaba 5 décimas del aprobado. Pero ella dice que ella sacó 4.4, entonces ella como que le insiste y dice, pero a mí también me podía aprobar, yo me quedé solo a 1 décima. O sea, como que le faltó un poquito. Para ella ese detalle, esa pequeña diferencia no hacía gran cambio. Entonces, ¿cuál es ese tipo de falacia? Ad continuo. La D. La D, muy bien. Ad continuo, porque no hacía para ella una gran diferencia. Entonces a ella era como que ella pensaba y decía, a ver, si los de 4 o 5 pasaron, les dio de gracia, a mí también, me falta un poquito. ¿Cuál es la diferencia? Ad continuo. Dice, todos sabemos que los ecologistas son catastrofistas, manipuladores, deseosos de publicidad y que además mienten descaradamente. De todos modos, en el día de ayer afirmaron en un programa de televisión que los vertidos nucleares en el mar implican un elevado riesgo para la salud del planeta. ¿Cuál es? Muy bien, ad hominem. Porque ahí está hablándoles, ¿no? Dice que los ecologistas son catastrofistas, dice que son manipuladores, que son deseosos de publicidad, dice que mienten. Entonces ya ahí nos está diciendo la falacia, ya lo de abajo es más como un distractor, nada más. El siguiente dice, Juan va a solicitar un préstamo al banco cuyo director Luis tiene una casa de campo en su pueblo. Verale aquí, Juan es el que pide el préstamo y Luis es el que le va a dar, pero el que tiene la casa en el campo. Juan le recuerda a Luis que una casa de campo puede quemarse por completo cuando no están sus dueños. ¿Cuál será? Ad baculum. Ad baculum, exactamente. ¿Por qué? Porque él está prácticamente amenazando. O sea, Juan le pide el préstamo y a la vez le dice, verá que esas casas se queman nomás solitas. Entonces ahí de una manera indirecta le amenaza que si es que no me da el préstamo, su casa no es culpa si amanece quemada. Entonces ella le está ocupando la fuerza, está ocupando una manipulación, una amenaza. Así como cuando terminan con los enamorados y dicen, no, si me dejas me mato. No se va a matar, o sea, es solo una amenaza para que no le deje. Ya, vamos con el siguiente. Dice, Miguel Indurain, que ha sido el mejor deportista español de todos los tiempos, afirma en un anuncio publicitario que los productos de repostería de los hermanos Ortiz son como hechos en casa. ¿Cuál será? Hominem. No, a ver, léanle bien. ¿Qué dice ahí primerito? Miguel Indurain, que ha sido el mejor deportista español. La B, Verecundia. Exactamente, sí. La de ad verecundiam, porque está diciendo que él es el mejor deportista. Entonces, como él afirma, él como que está aprovechando de que tiene esa, ¿cómo se puede decir? O sea, esa fama, que tiene esa fama en la mente de las personas. En este de ad verecundiam entra personas influyentes, ahí hasta los youtubers, ¿no? Que son grandes influencers, famosos, autoridades, y ahí estamos viendo que también entran ellos.